Buenos días, mi nombre es Edith Sánchez. A continuación vamos a hacer la exposición de la segunda actividad del segundo bloque corte para estadística, que el tema es análisis de varianza y chi al cuadrado. Vamos a especificar que es una prueba de hipótesis no paramétrica. Es una prueba que no requiere que la distribución de la población sea caracterizada por ciertos parámetros. Se presupone que la distribución de la que proviene la muestra no está especificada y con frecuencia se desea hacer inferencias sobre el centro de la distribución. Un ejemplo de esto es que muchas pruebas de hipótesis parten del supuesto de que la población sigue una distribución normal con los parámetros de media y desviación estándar. Las pruebas no paramétricas no parten de este supuesto, de modo que son útiles cuando los datos son considerablemente no normales y resistentes a transformaciones. ¿Qué es la prueba de chi cuadrado? Es una prueba de hipótesis que compara la distribución observada de los datos con una distribución esperada de los datos. Para realizar ese contraste se dispone de los datos de una tabla de frecuencias. Para cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o empírica, que está representada por O sub i. A continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada en esta representación. E sub i es igual a n por P sub i, que eso significa probabilidad. La n es el número de muestras, como dice acá, donde n es el tamaño de la muestra y pi es la probabilidad del iésimo valor de valores según la hipótesis nula. Y está representada por esta fórmula, que es de x al cuadrado significa prueba de chi. Esa es la representación de chi al cuadrado. Encontramos aquí un ejemplo donde nos dan unos valores y, como se acabó de indicar, sacamos una tabla de frecuencias. ¿Para qué? Para realizar el estadístico del contraste, para despejar y llegar a un resultado, ¿sí? Y esto nos da cuando al darnos este grado de libertad, entonces lo que hacemos, este valor, sacamos ya el grado de libertad, que es la representación de del chi al cuadrado. ¿Qué es una distribución de probabilidad F? Primero, esa distribución fue denominada en honor a Sir Ronald Fisher, uno de los fundadores de la estadística moderna. Esta distribución se utiliza como la entidad estadística de prueba para varios casos y se llama análisis de varianza, conocida como ANOVA, procedente del inglés Analysis of Variance. En estos dos casos, las poblaciones deben ser anormales y los datos estar al menor en la escala de intervalos. Cuando nos dan unas clases de variables, decimos que sean u y v, dos variables aleatorias independientes con distribución de chi al cuadrado con b sub 1 y b sub 2 grados de libertad. Respectivamente, la variable definida según la ecuación se representaría de esta forma, con las dos variables aleatorias y con los dos grados de libertad que nos dan. Tienen una distribución f con b sub 1 y b sub 2 grados de libertad y su función de densidad se representa en esta fórmula brindada acá. ¿Cuáles son las características? Estas que existe una familia, entre comillas, de distribuciones f. Un miembro específico de la familia se determina por dos parámetros, como le indiqué, los grados de libertad en el numerador y en el denominador. Esa distribución es una distribución continua. Esta tiene un sesgo positivo y no puede ser negativa. Y a medida que aumentan los valores, la curva se aproxima al eje x, pero nunca la toma. Y esa tiene una relación con el cociente de varianzas. Cuando nos dan unas varianzas de muestras aleatorias, como están acá, nos van a dar independientes de su tamaño, que se representan en n sub 1 y n sub 2. Nos dan también unas poblaciones normales con varianza, que están acá. Respecto a estos datos que nosotros nos dan, nos crearía una fórmula de esta manera, que tiene una distribución f con b sub 1 igual a n sub 1 menos 1 y b sub 2 igual a n sub 2 menos 1. Encontramos unas clases de variables que es basada en el proceso normal, como los indicamos anteriormente. Aquí encontramos el ejemplo de cómo realizar según la distribución de f, cuando se encuentra a la derecha, a la izquierda, cuando nos dan este valor con estos casos. Aquí hacemos la representación de cada uno.
La distribución de f de Snedeker es cuando sean U y V dos variables aleatorias independientes con distribución C2 con N1 y N2 grados de libertad. Entonces nos dan esta acá, su distribución es igual a la anterior. Y nos dan unos parámetros de variable f que son grados de libertad n sub 1 y n sub 2. Llamamos fa, n1 y n2. Y ambos valores están relacionados de modo que uno es el inverso al otro. Y nos dan esta fórmula. Esta es la representación gráfica de la misma. ¿Qué son pruebas de hipótesis de más de dos medias muestrales? Esta es una prueba de diferencia entre C mayor de dos medias muestrales, donde los elementos SIC se asignan aleatoriamente a cada uno de los grupos de tratamiento, de los C grupos, la cantidad. Esta es la ecuación lineal que representa la nova, que es una vía, hay dos vías. Esta es la primera, que son de más de dos medias muestrales, se conoce como una vía, y esta es la ecuación la que la representa, donde la media, donde este símbolo es la media global de todos los C grupos de tratamiento. Alfa C es igual a efecto del tratamiento en el grupo específico C del cual se mostró, y la E y C, que es esta última, es el error aleatorio relacionado con el proceso de muestreo. Encontramos un ejemplo acá con sus respectivas tablas descriptivas, su ANOVA, la significancia de esos valores y su respectivo ejemplo. Y las pruebas de hipótesis de análisis de varianza de dos factores con varias muestras de grupo se dan en dos conjuntos de clasificaciones o tratamientos, y se deduce que el análisis de varianza de dos vías, conocida para este caso, se basa en dos conjuntos de clasificaciones o tratamientos. Esta es la respectiva ecuación lineal, donde U es la media global de todos los IJ, estos grupos de tratamiento, alfa sub I es efecto del tratamiento en el grupo específico de I, que son estos acá. Beta sub J es el efecto del tratamiento en el bloque específico J, y esta E sub J es el error aleatorio relacionado con el proceso de muestreo. Su respectivo ejemplo, con sus tablas, con los datos que nos dan, sus dos factores según los niveles. Aquí la tabla donde nos dan unas replicaciones de las combinaciones de los factores A y B. Y aquí como una descripción donde nos dan según el error de las filas, según el nivel. Las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención y esperamos haber cumplido con sus expectativas. Que tengan un feliz tarde.